Ok, vamos a iniciar con la clase. Vamos a ver los conceptos y el contexto histórico de la epidemiología y algunas aplicaciones de la misma en cuanto a salud y enfermedad. Dese la vuelta para acá. Y parte de la investigación epidemiológica. Cuando se inició la epidemiología fue porque algunos médicos que ejercían en aquella época se dieron cuenta que necesitaban explicar de una forma u otra la historia natural de la enfermedad. Y ellos entonces dieron como las bases de lo que conocemos como epidemiología clínica hoy. Habían cosas de la enfermedad, sobre todo cómo llegar al diagnóstico y cómo manejar esa enfermedad que ellos consideraban que era importante sobre esa enfermedad en particular y que podían ayudar a otros. La epidemiología no es más que el estudio de la distribución y de las determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la enfermedad, con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de ese estudio al control de problemas sanitarios. Obviamente todo el mundo entendió un poquito de epidemiología cuando empezó el COVID. Los epidemiólogos no estudian solamente la muerte, sino también la enfermedad, la discapacidad y los estados de salud, más que nada en el aspecto positivo y de los medios, cómo puedo a través de ese estudio mejorar la salud de una población. ¿Por qué es importante? Porque solemos estudiar las poblaciones humanas, porque tenemos un extenso campo en la salud pública, porque los primeros epidemiólogos trataban de identificar las causas o la etiología de las enfermedades transmisibles y trataban de buscar métodos preventivos, o sea, evitar que eso se fuera propagando más. Así que es una ciencia médica básica cuyo objetivo es mejorar la salud de la población, estudia la evolución y el resultado final de la enfermedad en los individuos y en los grupos y presta fuerte apoyo tanto a la medicina preventiva como a la medicina clínica. Se utilizan principios y métodos epidemiológicos, estadísticos en problemas individuales y a menudo se utiliza para describir cómo se encuentra de salud una población en específico. Los estudiantes del Salón 205 de la Universidad Metropolitana UMESID o todos los estudiantes de la sede principal de la UMESID David o todos los habitantes mayores de 18 años que estudian en universidades públicas o privadas de la provincia de Chiriquí. Esas son poblaciones específicas. En cuanto a la evolución histórica, empezamos por allá por el 2000 a.C. con el papiro de Ebers, donde se mencionaba, no se nombraba, se mencionaba una enfermedad con fiebres pestilentes que asolaron a la población que vivía en los márgenes del Nilo. Actualmente se considera que esas fiebres pestilentes probablemente sean malaria. Para el 430 a.C., la plaga de Atenas, que fue durante la guerra del Peloponeso, y por primera vez la palabra epidemiología surge de Hipócrates y su escuela hipocrática. Para el siglo V y VI después de Cristo, durante el reinado del emperador Justiniano, se describe una plaga terrible que recibió el nombre de epidemia en griego. Para 1546, Fracastoro publicó en Venecia un libro que hablaba sobre el contagio y la mortalidad y la curación de las enfermedades. Allí se describen por primera vez todas las enfermedades que hasta ese año eran conocidas.
Para 1580, Guillaume de Baillou publicó el libro Epidemiorum, que significa sobre las epidemias. En 1598 está Quinto Tiberio con el libro llamado Epidemiología. En el siglo XIX empezó a ser mucho más frecuente el uso del término epidemiología en los libros de medicina. Pero no es hasta 1854 que aparece la persona que vamos a considerar el padre de la epidemiología. Se llamaba John Snow. Y él hizo una serie de estudios en una ciudad de Londres donde hubo muchas muertes. Entonces él quiso saber qué era lo que tenían en común todas las personas que habían fallecido bajo su observación. Y se dio cuenta que todos los fallecidos tenían los mismos síntomas, que era diarrea y fiebre y vómitos, y que todos vivían alrededor de un río en específico que partía en dos ese lugar, y habían dos ciudades. Pero él decía, ok, ya tengo qué es lo que los relaciona. Ambas ciudades viven alrededor del río. Pero ¿qué pasa? Y él siguió investigando hasta que se dio cuenta que río arriba habían inaugurado una fábrica. Y la fábrica tiraba todos los desechos al río y todos tomaban agua del río. Entonces él hizo ese estudio y determinó pues que la cólera, como se le conoce a esa enfermedad, era la causante de las muertes y que era producto de la contaminación del río. Doll y Hill son investigadores que perfeccionaron el estudio de John Snow, pero que también estudiaron otras cosas, entre ellas el tabaco y la relación que tiene el fumar con el cáncer de pulmón. Aplicaciones de la epidemiología en todo, para buscar las causas, para vigilar la historia natural de la enfermedad, para describir el estado de enfermedad de una población en específico y para valorar cómo yo puedo intervenir para prevenir, evitar o por lo menos hacer un poco más llevadera una enfermedad en específico. La investigación epidemiológica es la aplicación de todos los principios y métodos de la estadística, de la epidemiología, de la investigación, para el estudio de problemas de salud inesperados para los cuales yo necesito tener una respuesta y una intervención inmediatas. Principalmente se da para explicar por qué hay una distribución desigual, por ejemplo, por qué afecta más a los adultos que a los niños o viceversa, y también nos ayuda a la identificación de nuevos riesgos, y eso nos lleva a tomar medidas preventivas diferentes a las que usualmente tenemos. La medición no es más que lo que yo utilizo para estimar un dato en específico, en este caso obviamente utilizándolo en la epidemiología para interpretar información y tomar decisiones en la atención de salud de los pacientes. Se lleva a cabo mediante estudios de personas que se enferman, observando o interviniendo directamente en el aspecto de la morbimortalidad y también en personas que han fallecido de esta enfermedad. Utilizamos medidas, principalmente medidas de frecuencia, medidas de incidencia, de prevalencia, y vamos a tratar de analizar ya sea la morbilidad, o sea la enfermedad, o la mortalidad, la muerte. En cuanto a la incidencia, podemos evaluar incidencia acumulada o densidad de incidencia. Y en las prevalencias puede ser puntual, o sea, por ejemplo, sábado 7 de septiembre, o puede ser de periodo, del 7 de septiembre al 12 de octubre. La incidencia o tasa de incidencia es un concepto de tasa que evalúa los casos nuevos en una población en un tiempo determinado. Apréndanse eso. Quiere decir que yo tengo
casos de la enfermedad como A, población estudiada como A más B, y T es el tiempo. Esa es la fórmula de la incidencia acumulada. Los casos nuevos en una población X en un tiempo determinado. Entonces, hay un detalle con el tiempo en la incidencia acumulada. Es fijo para todos los individuos, así que no, si yo le digo que es en 24 horas, usted no va a utilizar ese dato en la fórmula para calcular, sino que simplemente cuando da la conclusión que todo número siempre se transforma a palabras. Tengo una incidencia acumulada de 20 casos por cada 1000 habitantes en un día. Eso se veía con las estadísticas del COVID, que todos los días tiraban el porcentaje, utilizaban esto. Esta era la fórmula que se utilizaba para tirar los datos diarios de infecciones nuevas por COVID. Ahora, yo la multiplico usualmente por 100, para que siempre me dé un porcentaje. Pero cuando yo la voy a explicar, yo tengo que decir que el 20% de la población tiene posibilidades de infectarse o está infectado. Tenemos un ejemplo. Tenemos un seguimiento a 100 individuos, esa es mi población, A más B, sanos en un mes. Ahí está el T, de los cuales 20 se enfermaron. Así que la tasa de incidencia sería 20 entre 100 por 100. O sea, sería 20% en un mes. El 20% de los individuos de la población observada contrajeron la enfermedad X en un mes. Y en el taller tienen que desarrollar las respuestas de los problemas así mismo. No solamente ponerme 20%. La densidad de incidencia es una medida en la cual yo voy a utilizar un tiempo específico para cada persona o un tiempo en total para la población en general. Y eso lo voy a hacer ya sea sumando el tiempo persona o calculando el tiempo persona si es grande el periodo de observación. En la sumatoria dice que el denominador se estima sumando el tiempo de exposición sin la enfermedad de todos los individuos. Y esto solo sucede en los individuos que se enferman, porque los que no enferman tienen todo el tiempo de exposición durante el periodo de observación. Es decir, que si yo digo que hasta hoy yo quiero saber cuántas personas se enfermaron y yo empecé el 7 de agosto, la persona 1 se enfermó a los 10 días, la persona 2 se enfermó a los 5 días, la persona 3 nunca se enfermó y así sucesivamente. O sea, no todos desarrollaron la enfermedad en el mismo momento. Ejemplo, tenemos la gráfica que está allí. Si notan, hay 2 individuos que durante un año nunca contrajeron la enfermedad. ¿Sí? Entonces, los rombos rojos significan que el paciente se fue, dejó el estudio. Eso puede suceder. Así que no sé si se enfermaron o no. Los circulitos azules son los individuos que sí se enfermaron durante los 12 meses de estudio. Entonces, tengo 2 casos que perdí, 2 casos que se enfermaron y 2 casos que nunca se enfermaron. En total, siempre van a ser 6 individuos. ¿Cómo yo hago el tiempo persona? Bien, la forma más sencilla es tratar de colocar a todos en el mismo rango. O sea, miren cómo transformamos la gráfica inicial, donde podemos ver que el individuo E no inició en el estudio igual que los otros. Entonces yo lo único que hago es correrlo. Obviamente a la gráfica le faltan cuadritos para usted saber exactamente hasta dónde lo corre, pero la idea es que todos estén en el día 0.
O sea que él no se retiró en el mes 5, se retiró en el mes 4. Tenía 4 meses en observación. Y eso es lo que estamos haciendo en esta tablita. Entonces, a la hora de sumar, yo necesito sacar cuánto tiempo estuvo cada persona. La persona F estuvo 12 meses. La persona E 5, la persona D 8, la persona C 12, la persona B 3 y la persona A 3. Eso yo lo sumo y me da 43. Ese es mi valor tiempo-persona. Y asimismo esa sumatoria yo la reemplazo en mi fórmula, que dice que densidad de incidencia es el número de casos de enfermos entre el tiempo-persona. Esa es la fórmula. Entonces yo tengo ¿cuántos enfermos? ¿Cuántos? 2 enfermos. Y el tiempo-persona es 43. 2 entre 43. Y eso yo lo multiplico por 1000. Incidencia acumulada era por 100, para darme un porcentaje. Densidad de incidencia es por 1000. Pero es 1000 meses persona, porque yo estoy sumando meses de cada persona. Al final, la conclusión sería que yo voy a tener 46.5 casos de la enfermedad X por cada 1000 meses persona. Recuerden que la variable es tiempo persona. Y así mismo voy a dar el resultado. ¿Se va entendiendo? Yo tengo individuos, 6 individuos que ingresaron a un estudio en diferentes momentos. El tiempo de exposición a la enfermedad se marca quiénes abandonaron, quiénes completaron sin enfermarse y quiénes se enfermaron. Pero yo necesito colocar ese señor, el E, en un punto en que supuestamente inició en el mismo tiempo que los demás. Y eso me da a 5. ¿Sí? Aunque se retiró. No suma para la prevalencia o para la incidencia, pero sí suma para el tiempo persona. Porque estuvo allí ese tiempo y durante esos 5 meses nunca se enfermó. Entonces, cuando yo voy a calcular la densidad de incidencia, solo coloco los 2 casos enfermos. Y abajo coloco la sumatoria del tiempo persona, que nos dio 43. Y eso lo multiplico por 1000. Para mi resultado, decir que yo tengo 46.5 casos de la enfermedad X por cada 1000 personas, meses persona. Esa no se usa mucho, pero sí existe. Ahora, ¿qué pasa cuando mi corte es grande? Si ustedes vieron aquí solamente son 6 individuos. Y yo hago una sumatoria y el número no es que sea tan grande. Pero ¿qué pasa si yo tengo más de 100 individuos? Utilizo otra fórmula para calcular. Si tengo más de 100 individuos, el tiempo persona se obtiene multiplicando el número de individuos por el tiempo de seguimiento. Pero, ojo con los ejemplos. Yo tengo un corte de 100 individuos que son estudiados por 2 meses. 100 personas por 2 meses son 200 meses persona. Pero yo tengo otro estudio en el cual yo estoy viendo 100 individuos en 2 años. Es lo mismo. 100 individuos en 2 años. ¿Qué cambia? Cambia el tiempo. Ya no es meses, ahora es años. Y así se calcula el tiempo persona de un corte grande. Solo que si es días, si es meses, si es años. Eso es lo único que cambia. Dice que lo único que cambia entonces es la unidad de medida del tiempo.
Para poblaciones mayores de 1000, es común que se obtenga la tasa anual dividiendo el número de casos registrados durante el año entre el total de personas estimados. Eso ya sería otro cálculo adicional. Prevalencia. Prevalencia es una proporción que me ayuda a determinar cuántas personas enfermas al momento de hacer la evaluación. Y eso lo obtengo igual que en la primera fórmula. A es, ¿qué significa A? Los casos nuevos. ¿Y A más B? Población. La población total. ¿Pero por qué sale A más B? Porque A son los enfermos y B son los sanos. A más B me da la población total. Pero siempre se expresa de esa manera. En la prevalencia puntual es la más común. Usualmente yo conozco el número de individuos, por ejemplo, que ingresaron al hospital por asma. Ese día, ese mes, ese año, como lo quieran estudiar. Y ese sería el número que va en la A. Y en A más B iría todos los pacientes que están hospitalizados. Los que tienen asma y los que tienen otra cosa. Y así yo calculo la prevalencia puntual. En la prevalencia de periodo, entonces, yo estoy tratando de definir la frecuencia de una enfermedad en un periodo de tiempo. Y eso me va a indicar la probabilidad de que un individuo sea o no sea enfermo en un periodo de tiempo que yo estoy poniendo allí. El numerador, lo que reemplaza la A, serían los casos que desarrollan la enfermedad antes y durante el periodo de estudio. Hay personas que pueden ingresar enfermas ya a un estudio, pero eso se tiene que sumar. Y obviamente el principal problema de este tipo de cálculo es que la población total puede cambiar mucho, porque yo meto a cualquiera en cualquier momento del estudio. Y muchos quizás ya vienen con la enfermedad. O sea que probablemente ese dato de hace cuánto está enfermo yo lo voy a perder. La prevalencia no lleva tiempo, pero sí es importante a la hora de dar la conclusión del cálculo. Prevalencia es igual a incidencia por la duración de promedio de la enfermedad. Esa es la fórmula. Ahora, como es una proporción, eso quiere decir que la prevalencia aumentará o disminuirá dependiendo de la incidencia y el tiempo de estudio. Dice que como ejemplo podemos utilizar la prevalencia de los niños con cáncer, en quienes la prevalencia se ha incrementado porque la duración promedio de la enfermedad ha aumentado a pesar de que su incidencia es estable. Quiere decir que mi prevalencia aumenta porque estoy observando durante más tiempo a los niños. Entre más largo el periodo de observación, es mucho más probable que la prevalencia también aumente porque voy a encontrar más casos. Estudios de asociación, casos incontroles. Son estudios epidemiológicos observacionales, donde yo voy a observar el comportamiento de una población que va a ser llamada control versus un grupo en el cual yo espero, ya sea por intervención o por simplemente no hacer ninguna intervención, y ver cuántos de ese grupo se enferman, versus los del grupo control. Usualmente antes se hacían estudios con fármacos en los que yo le daba al grupo A una pastilla rellena de azúcar y al grupo B yo le daba un medicamento que yo quería estudiar. El grupo A era mi grupo control porque yo no le estaba dando nada, aunque he tenido pacientes a los que yo les doy un acetaminofén y le digo que eso es para el insomnio y se duermen. Pero para eso es el grupo control.
Para eso es el grupo control. Versus al grupo B, al que yo sí le doy un medicamento real para dormir. ¿Cuántos del grupo A, por la palabra tiene poder, van a conciliar el sueño más rápido? Versus cuántos del grupo B van a conciliar el sueño por el fármaco que le estoy dando. Esos son estudios de casos y controles. A veces hay algunas enfermedades que no es un solo factor el que las produce, sino que son varios. Son útiles para evaluar la relación entre posibles exposiciones y efectos, partiendo de la presencia de un evento de interés y evaluando de forma retrospectiva la temporalidad de la asociación con una o más exposiciones. El efecto es ese evento, lo que yo espero obtener o lo que yo espero que esté allí. Los casos son las personas con el evento de interés. Los controles son aquellas personas que simplemente no les voy a hacer nada o no les digo lo que les estoy haciendo, pero igual quiero ver el efecto placebo, le llaman. Y la exposición es que yo lo voy a dejar, por ejemplo, el insomnio, el estrés, la alteración hormonal, los problemas. En realidad es lo mismo que el estrés, pero hay enfermedades que producen insomnio, la depresión, la esquizofrenia. Puede ser otra enfermedad, por ejemplo, los hipertensos cuando no están controlados, a veces no duermen bien porque se sienten como mal. Entonces, ¿cuál de esas cosas que se llaman exposición van a generar el efecto que yo deseo, que es el insomnio? Pero ¿cuántos de esos en realidad van a sufrir de insomnio? Entonces, eso es lo que yo estoy... Ese factor, eso se controla, por eso no tiene un fin. O sea, ella es control igual que como la diabetes. El insomnio es que hasta que, porque te comas algo que no debes comer, te puede dar insomnio. Tiene tantos factores que en realidad tú tienes que ver cuál de ellos es. Y usualmente es algún tipo de trastorno de ansiedad, más que un problema de salud. Ahora, el insomnio puede dar dolor de cabeza, mareos, debilidad, pérdida del equilibrio. Y al final son tantos factores que producen el mismo efecto que es difícil controlar. Otra medida, odds radio, es la que utilizamos para los casos, estudios de casos y controles. Nos mide la razón en la que yo voy a tener personas con insomnio tengan o no tengan estrés. Pero solo me permite comparar un factor con un efecto. Una persona que tenga problemas cardíacos no puede tomar un medicamento que sea para lo que es dormir. Sí. ¿Sí puede? Sí. Cuidado con la cabeza. Bien, vamos con el ejemplo. Dice, tenemos 100 personas. 100 personas, ¿qué es? ¿Ah? La población. Y tenemos 20 personas que fallecieron. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Los nuevos. Sí, los fallecidos, pues. Pero entonces, ¿y eso? A ver. ¿100 qué era?
B. Población total. ¿Y A qué sería? Mujeres, 20. Y B, los que sobreviven, ¿qué sería? 80. B. 80 más 20. 100. Ahí está. Entonces, yo quiero saber cuál es mi probabilidad de morir. Muchas. Pero dice que la fórmula es los muertos entre, presten atención, los muertos entre la población total. Entonces tengo 20 más 80 o 100, como quieran ponerlo. Y eso da, dice que 0.2. ¿Qué pasa con el odds radio? Si es menor de 1, no hay relación. Si es mayor de 1, hay relación. Y si es 0, no depende una cosa de la otra. ¿Sí? Cuidado, Satora, por estar escondiéndose. Entonces, en este ejemplo, la probabilidad de fallecer es muy baja. Entonces, a la hora de evaluar una asociación entre estas dos variables, no es significativo. ¿Y si fuera 1? ¿Y si fuera? 1. Ahí sí. Ya hay relación. Nada más hasta 1. 2. ¿Mayor o menor? O sea que puede ser 0.2, 1.5, 2, 3, 4. En los estudios de cortes, yo voy a observar y analizar, buscando algo que esté relacionado con la búsqueda de asociaciones causales. Dice que este término fue incorporado en la epidemiología en 1935 y se refiere en la actualidad al conjunto de personas que comparten un factor de exposición y que son observadas en un tiempo determinado. También se le conoce como estudio prospectivo, de seguimiento, corte histórico, concurrente, longitudinal, entre otros. Principalmente este estudio, las personas se identifican en función de si tienen o no tienen un factor de riesgo de interés. Por ejemplo, el ejemplo que dimos de el tabaco y el cáncer de pulmón. El factor de riesgo sería el tabaquismo y el efecto esperado sería el cáncer de pulmón. Ahora, yo tengo que seleccionar dos grupos que estén libres del desenlace o de la enfermedad con características similares y que la única diferencia sea, en este caso, si fuman o no fuman. Estos dos grupos se siguen en un tiempo determinado y al final se observa quiénes presentan la enfermedad y quiénes no. Yo voy a tener un grupo expuesto a la enfermedad, o sea, los que fuman, un grupo no expuesto, o sea, que no fuman, independientemente si tienen o no tienen la enfermedad. ¿Qué tan probable es que yo tenga cáncer de pulmón? Tiene sus ventajas. Puedo documentar la progresión de la enfermedad, puedo medir la incidencia, reduzco los efectos del sesgo, permite un estudio de múltiples efectos potenciales y es flexible a la hora de elegir variables. Pero es muy costoso y demorado. Puedo perder participantes a lo largo del estudio, puedo requerir muestras más grandes para mantenerme dentro del porcentaje de especificidad. Es difícil controlar variables externas y la exposición puede ser confusa o incluso desconocida.
Entonces, yo tengo estudios de cohortes prospectivos, retrospectivos y mixtos. O sea, aquellos que son concurrentes, donde yo voy recogiendo la información a medida que avanzo en el tiempo. Cuando yo utilizo, por ejemplo, el estudio de casos clínicos, yo busco un paciente que tuvo cáncer de pulmón y reviso su expediente. O sea, utilizo algo ya pasado para hacer un estudio hoy. Y los mixtos que comparan cuántos tengo de aquí a octubre y cuántos tuve de enero hasta septiembre. Bueno, ya di los ejemplos. ¿Qué pasa? Que yo necesito hacer una tabla 2x2. Esta es una tabla 2x2. El factor de riesgo es, por ejemplo, los que fuman y los que no fuman. Pero yo voy a tener en ese factor de riesgo aquellos que tienen cáncer de pulmón y quienes no tienen cáncer de pulmón. Tengo personas que no fuman, pero igual tienen cáncer de pulmón. Y pacientes que no fuman, pero tampoco tienen cáncer. Entonces tengo A, tengo B, tengo C, tengo D. Tengo cantidad de personas que fuman, que sería A más B. Y tengo la cantidad de personas que no fuman, que sería C más D. Eso tienen que tenerlo en mente para los cálculos que tienen que hacer. Yo puedo calcular en base a la tabla 2x2 la incidencia en expuestos y no expuestos. Obviamente lo que va a cambiar es el valor A y el valor C. A y C son los, baja el volumen. A y C son los casos que tienen cáncer. Según la tabla, dice que A y C son personas que tienen cáncer. Entonces, a la hora de calcular incidencia, yo voy a utilizar para los que fuman A entre A más B y para los que no fuman C entre C más D. Es la misma fórmula, lo que cambia es el valor. Y en el riesgo atribuible yo lo que voy a hacer es tomar la incidencia que ya calculé para los que fuman y para los que no fuman y lo único que hago es que la resto. Y eso me da el riesgo atribuible. Dice que yo tengo un estudio ficticio donde voy a estudiar la relación entre el tabaquismo materno y el bajo peso al nacer en un año. Dice que, vamos a hacer la tablita. Vaya sacando las variables. Sí, las variables de la tabla. Para la tabla 2x2 yo necesito A y B. Profe, una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos subir la prueba? La prueba de diagnóstica hoy, Hoy. ¿Hasta qué hora? medianoche. A las 12. A y B, ¿qué son? ¿Quiénes son A y B? La embarazada Ajá. y los madres. La embarazada es madre. Embarazada, fumadora, Embarazadas expuestas, embarazadas que consumen tabaco. Y C y D, La madre que no. embarazada solita, o sea que no fuma. Ahora, ¿cuánto es A? Dice, tengo 230 embarazadas fumadoras. ¿Dónde va ese número? ¿Ah? ¿Dónde va? La AB. en la A, profe. No, en la B.
Entonces son madres no fumadoras 320. Los 30. Ajá. Deme. ¿Y esto cuánto es? De la población. ¿Cuánto es A más B? ¿Eso es A o es A más B? Vamos a ver. A más B. Exacto. Entonces son 560. 230 y 120. Y 220. y 320. Hace un total de 200. Pero sí necesito el dato que dijo el compañero. El total global. 550. Ahora, yo tengo esto y esto, pero no tengo las variables por separado. Dice la tabla que yo tengo 30 niños de mamás fumadoras con bajo peso. ¿Sería dónde? ¿A o B? Sería 30. Y tengo 20 bebés bajo peso de madres no fumadoras. 20. 230 menos 30. 10. 200 menos 200. Sí, me quedé. Sí, me perdí ahí. 320 menos 20. 300. 300. Me perdí, no. Y ahí entonces sacan su tabla 2×2. Tienen 50 niños que nacieron con bajo peso. Pero de esos 50, 30 son hijos de madres fumadoras. Entonces yo busco la incidencia de los expuestos. Dice que es 30 entre 230. 13%. El 13% de los niños nacidos con bajo peso son hijos de madres fumadoras. Ahora, el riesgo de la incidencia de los no expuestos. Yo tengo 20 niños de madres no fumadoras. Eso me da a 6.2%. Entonces, si notan, el riesgo de nacer con bajo peso tiene mayor relevancia, es mayor de 1, da 2.09. Quiere decir que sí está asociado al consumo de tabaco durante el embarazo, porque es mayor de 1. ¿Sí? Entonces, ahí se pueden hacer otros cálculos, por ejemplo, la población expuesta sería 230, que es la población que fuma, sobre la población total. ¿Se entendió? Eso también lo tienen que hacer en el taller. Nada más que allá se le va a dar más datos. Dice que el riesgo de los sujetos expuestos sería 7 recién nacidos de bajo peso por cada 100 nacimientos en un año. El riesgo atribuible, tomando en cuenta los mismos datos, dice que yo voy a tener aproximadamente 3 recién nacidos de bajo peso por cada 100 nacimientos al año. El riesgo relativo entonces es
entre A más B, entre C y C más D. Y aquí es donde está el resultado. Si es igual a 1, significa que el riesgo es igual en ambos grupos. Si es mayor de 1, significa que el riesgo es mayor en los expuestos. Si está entre 0 y 1, o sea, menor de 1, significa que el riesgo en los expuestos es menor. ¿Sí? Ay, perdón. Entonces, un ejemplo sencillito. Dice que un estudio muestra que las personas expuestas a hospitalizaciones durante la infancia tendrían 2 veces más riesgo, o sea, un riesgo relativo de 2, de padecer trastornos hipocondríacos durante la adultez que aquellos que no tuvieron esas internaciones en hospitales. Bueno, a mí no me da miedo ir al médico, pero sí le tengo miedo a las agujas. O sea que sí hay una relación allí. Sí, quizás no soy hipocondríaca, pero sí tengo algo arraigado en la memoria. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? Lo famoso. Mi pregunta es,